¿Ven en ese momento la pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. ¿Escuchan el sonido? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, muy bien, muy bien. Punción venosa para toma de muestra con extracción de sangre. Definición. Procedimiento mediante el cual se obtiene asépticamente una muestra de sangre a través de la inserción de una aguja en el lumen de una vena. Objetivo. Obtener sangre venosa para realizar exámenes de laboratorio que permitan establecer, confirmar o rechazar diagnósticos médicos. Recursos materiales. Bandeja con un riñón limpio, una almohadilla, un par de guantes de procedimiento, tórulas de algodón con alcohol al 70% y tórulas secas, una jeringa con capacidad de acuerdo a la cantidad de sangre a extraer, una aguja número 21, tela adhesiva o parche curita, una ligadura, frascos o tubos según exámenes solicitados, rotulados con nombre y edad del paciente, servicio, cama, tipo de examen o rotulados de acuerdo a normas del servicio. Un depósito para desechos, una caja para eliminar material cortopunzante, una pinza cógena. Descripción del procedimiento. Verifique la indicación médica de solicitud de exámenes y que los tubos estén correctamente rotulados. Reúna el material y ubíquelo en un lugar seguro y de fácil acceso para usted. Verifique identidad de la persona que se va a funcionar. Salude y explique el procedimiento a la persona atendida. Lávese las manos. Acomode a la persona en posición cómoda con el antebrazo de la extremidad a funcionar, paralelo al cuerpo con la palma de la mano hacia arriba. Coloque la almohadilla bajo el brazo a funcionar. Prepare el material. Con técnica aséptica, abra la jeringa. Y prepare tórulas en el riñón. Si la aguja no viene conectada al extremo de la jeringa, conéctela sin sacarla de la cápsula, suelte el émbolo y deje la jeringa así preparada dentro de su envoltorio. Seleccione el sitio de punción. Coloque la ligadura de 5 a 10 centímetros por sobre el punto que ha seleccionado para funcionar y pida al paciente que empuñe su mano. Puede utilizar ligadura con velcro o elástica según disponibilidad. Palpe la vena seleccionada con los dedos. Asegúrese de que ésta sea firme y de buen tamaño. Colóquese guantes de procedimiento.
Desinfecte la piel con tórula con alcohol al 70% con movimiento circular o ascendente en zona de punción. Prepare su jeringa para la punción. Fije la vena traccionando la piel. Solicite al paciente que empuñe la mano otra vez e inserte la aguja en la piel en forma paralela a la extremidad con el bisel hacia arriba y observe reflujo de sangre. Canalice suavemente la vena con la aguja. Sujete bien la jeringa con una mano y con la otra tire con cuidado el émbolo manteniendo la aguja sin moverse, aspirando en forma suave y uniforme hasta obtener la cantidad de sangre necesaria. Suelte la ligadura y pida al paciente que abra la mano. Retire aguja y jeringa suavemente, presionando con tórula seca el sitio de punción. Si la persona está en condiciones de hacerlo, solicítele mantener la presión sobre la zona puncionada. Luego, vacíe la muestra de sangre en tubos correspondientes. Agite suavemente los tubos con anticoagulante para evitar que se coagule la muestra. Retírese los guantes. Permita que la persona atendida se relaje. Coloque tela adhesiva sobre tórula de algodón seca o particurita haciendo presión. Verifique que el sitio de punción no salga. Retire la aguja de la jeringa con pinza Coger y elimínela en el recipiente de material cortopusante según el rango. Despídase y deje cómoda a la persona atendida. Retire el material, elimine todo en el lugar correspondiente, guarde material reutilizable según corresponde. Lávese las manos. Registre en ficha según norma, especificando fecha y hora, sitio de punción, cantidad de sangre extraída, tipo de exámenes, reacciones del paciente. Asegúrese del transporte seguro de la muestra. Consideraciones. El tiempo máximo que puede permanecer la extremidad ligada es 1 minuto, para evitar la hemoconcentración y la alteración bioquímica de la muestra. Evite puncionar la extremidad que tenga vía venosa instalada. En caso de no contar con otro sitio de punción, debe elegirse el sitio más distal de la vía venosa. Nunca puncionar una fístula arteriovenosa. No puncionar extremidades en las que haya habido vaciamiento ganglionar. Si las condiciones del paciente lo permiten, pídale a él mismo que se presione el sitio de punción con tórula seca sin doblar el brazo. Si la piel que rodea el sitio de punción está en malas condiciones higiénicas, lave con agua y jabón. Instalación de vía venosa periférica y fleboclisis. Los objetivos de este procedimiento son infundir líquidos por vía endovenosa
como vehículo para administrar medicamentos a través de una bránula o catéter. Administrar soluciones con aporte calórico y de electrolitos en pacientes imposibilitados de recibir ingesta por vía oral. Los recursos materiales para este procedimiento son bandeja con un equipo para fleoclisis o percus, un matraz de suero o de la solución indicada, tela adhesiva, tijeras, soporte para colgar el matraz, ligadura, alcohol al 70%, tórulas de algodón, catéter venoso periférico o bránula, llave de 3 pasos cuando sea necesario, guantes de procedimiento, alargador, parche curita o pegader, tapones Fluer, bolsa de desechos y contenedor para cortopunzar. Descripción del procedimiento. Verifique indicación médica de inicio de terapia endovenosa en el paciente. Verifique identidad del paciente. Realice lavado de manos clínico. Prepare bandeja de procedimientos en la clínica o sala con equipo para instalación de fleoclisis. Lleve el equipo a la unidad del paciente. Cuelgue el equipo de fleoclisis, ya sea matraz y micro o macrogotas en portazuelo. Una vez realizado esto, ligue en busca de un buen acceso venoso. Elija sitio de punción de acuerdo a características del paciente. Desligue. Prepare el sitio de punción realizando el lavado de la piel con agua y jabón. Luego seque. Ligue sobre el sitio a puncionar. Colóquese los guantes de procedimiento. Limpie con una tórula con alcohol hacia arriba y en forma amplia. Sujete la extremidad. Tome la bránula con el bisel hacia arriba y puncione suavemente por debajo de la visualización de la vena para no romperla. Canalice la vena e introduzca el teflón de la bránula
retirando el mandril metálico, luego presione el teflón para evitar el reflujo de sangre de líquido. Conecte solución a administrar y compruebe su paso. Abra la prensa y observe que la solución pase sin problemas hacia la vena. Cubra sitio de punción con Tegaderm o gasa. Luego fije el catéter. Retírese los guantes. Registre con lápiz indeleble en tela que cubre el sitio de inserción el número de la bránula, la fecha y la firma del operador. Deje pasando el fleboclisis a goteo indicado. O conecte a una bomba de infusión continua en caso que sea necesario. Despídase y deje cómodo al paciente en su unidad. Ordene el material, elimine material cortopunzante de acuerdo a lo indicado. Lávese las manos, luego registre en hoja de enfermería el procedimiento realizado, anotando el número de la bránula utilizada, registrarlo en hoja de enfermería y en el sitio de punción, luego el número de intentos, tipo de equipo de fleboclisis utilizado, fecha, hora, insumos, condiciones del paciente y persona que realizó la técnica. Consideraciones. Revisar presencia de aire en el sistema antes de conectarlo a la vena. Si lo hubiere, dejar pasar la solución hasta eliminar el aire del sistema. La vena puncionada idealmente debe ser de fácil visión para el control de la solución. La administración de la solución no debe ser dolorosa. En caso de dolor, debe pensar en extravasación. En caso de obstrucción de la vía venosa, no irrigar la vía para evitar infecciones o embolías. Evitar mezclas múltiples y, si las hay, comprobar que no existen interacciones. Recordar que si el paciente se encuentra con algún tipo de aislamiento, este debe respetarse al realizar la técnica. Si se rompe la vena en el procedimiento, debe retirarse inmediatamente la bránula y comprimir fuertemente para disminuir presencia de hematomas. Se prefiere bránulas de mayor calibre para administración de medios de contrastes en caso de exámenes que lo requieren y también cuando se necesite reponer volumen en forma rápida al paciente. Evaluar diariamente al paciente cateterizado buscando reacciones inflamatorias en el sitio de punción, dolor o sensibilidad local o fiebre inexplicable. Si hay signos de irritación local, se deberá cambiar el sitio de punción. Realizar cambio de parche o gasa cada vez que sea necesario. Evitar punciones en zonas de pliegue por riesgo de salida del catéter. La bránula deberá ser usada solo para una punción.
El cambio de la vía venosa se realizará cada 72 horas según normas de infecciones asociadas a la atención de salud y en SOS. Si el paciente tiene difícil acceso venoso y el sitio de inserción de la vía periférica no presenta problemas, puede esperarse un día más antes de cambiar el sitio de punción. Al manejar matraces y o perfus, seguir las indicaciones del fabricante. En lo posible, manejar las infusiones con bomba de infusión continua. No soltar la extremidad hasta tenerla inmovilizada, sobre todo en los niños. Buenos. El reflujo de sangre de niño. Acabamos de ver una canalización de vía endovenosa. Entonces, en ese momento que están viendo, como les dije, se aprieta el dedo medio, está presionando la punta de la aguja para que no salga la sangre. Entonces, si en caso saliera la sangre, no va a salir a chorro, como es en el caso de la línea arterial. En la práctica anterior vimos todo lo que es referente a la arterial, ¿no? Y les dije que la sangre era roja, rutilante. En la sangre venosa es más, ligeramente más oscurita, no debe ser muy oscura tampoco. Y la sangre sale a chorro. En este caso también va a salir sangre, pero no a chorro, de tal manera que ustedes ven el dedo del medio con el dedo índice, están presionando a ese nivel que queda la punta del catéter plástico. Lo que se ha retirado es el metal. O sea, esas son las gránulas ahora, las modernas, que permiten que el paciente, si es que se mueve el paciente, ya no se va a salir de la vena. ¿Qué pasaba antes? Había el metal, ¿no? Que era una alita. Entonces, por más que se le ponía esparadrapo, se le ponía férula, se salía. Entonces el paciente se desconectaba de la vía. Y ahora se ha hecho esta brádula de tal manera que el metal guía, pero una vez que ya está en el lugar, se retira el metal. Y ese metal es el que les dije en la práctica anterior, que había que desecharlo en un contenedor rojo. Y al retirarlo, podíamos hincarnos nosotros. Ese momento de retirar es muy importante porque ha habido casos en que se han hincado, el operador, el médico o la enfermera se ha hincado y el paciente ha podido tener algún antecedente. Entonces, por ejemplo, antecedente de hepatitis, antecedente de, o tiene el SIDA, ¿no? Entonces, por eso la recomendación es el manejo con mucho cuidado de la aguja. Al momento de retirar el metal, en este momento se está retirando el metal. A veces uno hace con mucha brusquedad y al jalar, si uno jala con brusquedad, regresa la aguja de nuevo. Y en ese momento no se puede hincar. O en el momento que nosotros vamos a colocar la aguja en un sitio, vamos a suponer encima de la camilla
o al lado de la mano del paciente, en ese momento también podemos hacerlo de manera brusca y la aguja puede regresar hacia uno, ¿no? O sea, se voltea y regresa. Entonces, por eso ese momento es muy importante. Se recomienda que vaya a un contenedor de objetos punzantes. Incluso la desinfección o el desecho de ese contenedor de objetos punzantes tiene un tratamiento especial. Es diferente, por ejemplo, el contenedor de objetos contaminados, que puede ser una gasa, un algodón, un guante contaminado, es diferente a algo que punza. A ver, vamos a retroceder un poquito acá. Van a ver en la sacada del metal. Metálico. Luego presione el teflón para evitar el reflujo de sangre. Dirige. Ya. En este caso ustedes ven que se saca el metal, ¿no? Actualmente también hay bránulas que ustedes ya con la certeza que están en la vena, acá hay un dispositivo que se aprieta y automáticamente esta aguja se retrae dentro de un cartucho. Entonces hay esa manera. De lo que han visto, ¿qué preguntas tienen que hacer? ¿Alguna pregunta? Menciona de la extravasación que cuando había dolor, o sea, significaba que había extravasación. Pero ¿qué pasa si el paciente pasa muchos días y donde le han hincado le sigue doliendo? ¿Significa que de repente le ha dañado la vena o algo así? Ya está bien. Puede haber extravasación. En el momento que se introduce la aguja, podemos picar la aguja, ¿no? Picarla, ¿no? Entonces, puede entrar también la aguja más adentro y la zona picada queda un poco dañada. Esa es una, ¿no? La otra es de que se extravasa y se nota el hematoma. La otra es que simplemente por la presencia del cuerpo extraño también se produce inflamación. Entonces, esa extravasación puede ser mínima, que solamente puede haber morado alrededor del punto, o puede ser más grande y puede haber hasta hematoma o hincharse bastante, se hincha toda la zona, ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que evaluar si solamente es una mancha o si está aumentado de volumen y a la vez observar el trayecto de la vena. Todo eso es importante observar. Por ejemplo, si solamente alrededor del orificio está la manchita morada, se echa una crema heparinoide y con esa crema puede pasar. Ahora, si ustedes ven que alrededor está hinchado o aumentado de volumen, entonces hay que echar alrededor de ese orificio un heparinoide con una crema antiinflamatoria. Ahora vienen cremas antiinflamatorias, por ejemplo, con diclofenaco y con heparinoide, ¿no? Entonces se puede echar la mezcla de las dos, pero alrededor del orificio de entrada. Esa es una. Otra, si es que ustedes observan el trayecto también cambiado de color, es muy posible que el paciente haya hecho una flebitis, ¿no? Y si hay esa flebitis, además del heparinoide, además de un antiinflamatorio, el paciente tiene que tomar de repente por vía oral antiinflamatorio,
de repente antibiótico, dependiendo cómo esté, y en algunos casos la aspirina, ¿no? La aspirina es un antiinflamatorio y también un anticoagulante, que puede ser en esos casos muy bien, y un antibiótico que puede ser la diclofenac, por ejemplo, ¿no? Porque ya hay flebitis y hay que tratar ese cuadro de inflamación de un vaso sanguíneo. Entonces, el dolor no debe persistir y al examen físico no debe haber también variación de la piel, aumento de volumen, no debe haber, ¿no? Y conociendo nosotros de que ha habido un antecedente de extravasación, tenemos que darle tratamiento. Y para el dolor, el antiinflamatorio y la crema es bueno, ¿no? Pero a veces ya en casos que fueran más severos ya se da para el dolor, ¿no? Ketorolaco, depende del grado de dolor. Puede ser ketorolaco, puede ser paracetamol, ayuda. Entonces, en este caso, en algunos casos también se puede agregar un protector vascular, como es el Doxium, de la pared vascular, ¿no? La pared vascular que ayuda a reforzar la pared vascular, el tono de la pared vascular, que puede ser el Doxium, o también el Bedipal, que es muy bueno, ¿no? Que ayuda a proteger la pared del vaso, a mantenerla mejor. Entonces, sí es importante considerar la extravasación. Entonces, esa complicación sería una flebitis. Y ya la más severa sería la tromboflebitis. Entonces, primero medios físicos, después medios orales. Doctora, disculpe, tengo una duda. Sí. ¿Y qué hacer, digamos, en pacientes que tengan las venas bien delgaditas? O también vi que hay pacientes que las venas no son notorias. ¿Cómo haríamos para poder Ya. En el caso de que el paciente tenga venas muy delgaditas, nosotros primero hacemos, a ver, vamos a verles en el video este momento, ¿ya? A ver. En ese momento, miren ustedes, si el paciente, por ejemplo, puede ser delgado o de repente también puede ser un paciente obeso, ¿no? O puede ser un paciente anciano que tiene las venas muy delgaditas, o puede ser un paciente desnutrido que tiene venas muy delgadas, o puede ser un paciente obeso que no se le ve. Entonces, en ese momento, la primera opción, que ponga el brazo así para abajo, y antes de poner la ligadura, nosotros con nuestras manos hacemos como si frotáramos de acá arriba hacia abajo. O sea, nosotros hacemos como si estuviéramos exprimiendo, ¿no? O sea, suavemente, pero haciendo expresión hacia abajo para como que la sangre baje así. Hacemos una expresión suave. También le decimos al paciente, abra y cierra la mano, ¿no? Una vez que hemos logrado eso, ponemos el torniquete o la ligadura. Hay varios tipos de ligadura, ¿no? Acá en ese modelo tenemos varios tipos, ¿no? Puede ser, incluso en algunos sitios van a ver que usan un guante como ligadura. Una vez que colocamos así la ligadura, acá, donde vamos a colocar en la zona radial, por ejemplo, empezamos a dar palmaditas suaves, ¿no? Vamos a dar palmaditas suaves y poco a poco
se va a aparecer la vena, ¿no? En el caso que sea delgado, va a aparecer la vena, entonces ya tenemos a la vista la vena, ¿no? Y le decimos abre y cierra, después le decimos que haga puño. En ese momento, nosotros ya procedemos a hacer la asepsia con el alcohol. ¿Qué pasa en un obeso? No se ve, a pesar de que hacemos ese procedimiento, no se mira, pero sí se puede palpar. Entonces, en el caso que nosotros palpemos, pero no miremos, sabiendo más o menos el recorrido anatómico, nos guiamos, no es fácil. Eso se adquiere con la práctica. Si ustedes, por ejemplo, encuentran esa dificultad, hacen este procedimiento, ¿no? De hacer una expresión en el miembro superior, hacen la expresión, bajan la sangre, abre y cierra el puño, ponen la ligadura, hacen unas palmaditas, y si la ven, perfecto, hacen el procedimiento. Si no la ven, pero la palpan, llaman ayuda, ¿no? O sea, piden ayuda, por ejemplo, a la enfermera que ya está trabajando años, que es experta en colocar, canalizar venas. Entonces ustedes en ese momento piden ayuda. Dicen, ¿saben qué? En este caso yo palpo, pero no la miro. Entonces, si no tienen experiencia, ustedes van a palpar, pero no la van a mirar, la pueden perforar. ¿Y qué significa? Aparte del hematoma que pueden formar, están perdiendo una vena. O sea, si ustedes lograron palparla, es como se dice, algo muy positivo. Y si la pierden, imagínense buscar en otro lugar. Así pasa, ¿no? O sea, si ustedes tienen duda, llamar siempre a un personal que de repente tiene más experiencia. Yo les aconsejo eso. Ahora, si no tuvieran a alguien que les ayude, ustedes tratan de seguir la dirección de lo que palpan, del vaso que palman, siguen la dirección. Y si es posible con la uña, marcan, ¿no? Dos marquitas hacen con la uña sobre el territorio. Entonces ustedes siguen la técnica de colocar la aguja, imaginándose que están dentro de ese territorio. Incluso calculan la cantidad que van a introducir, más o menos, a veces son 3 milímetros, a veces es 4 milímetros, colocan en esa dirección. Todo es ya con una mano la aguja y con la otra van palpando y de acuerdo a esa dirección y con la marca que han hecho, ustedes orientan la aguja. Apenas vean sangre que regresa, entonces ahí ustedes retroceden, introducen un poquito solamente la punta de la aguja, bajan el catéter porque estaba en un ángulo y retiran suavemente, fijando la aguja suavemente el metal. Entonces avanzan también suavemente. Si ustedes ven que al avanzar hay un stop, quiere decir que ya no está en su sitio. Ya esa vena no está en su sitio, se ha salido la aguja, porque no debe haber stop. Entonces ya como se dice, se ha perdido esa vena. Si se ha perdido esa vena, ponen un algodón, hacen una presión suavemente, encima ponen un esparadrapo y no lo tocan ese lado, ¿no? Buscan el otro brazo. En el otro brazo igual, hacen lo mismo. El mismo procedimiento y tratan de ubicarlo mejor. A veces en el ángulo del brazo, a ver, ustedes volteen su brazo, doblen su brazo en el ángulo, ahí, según la anatomía también, sabemos que está en la parte externa, ¿no? Y en la parte externa, o sea, imagínense ustedes
A ver, les voy a enseñar acá, a ver, a ver, a ver. Entonces, tenemos acá el brazo, ¿no es cierto? Tenemos el dedo pulgar. Este es el dedo pulgar. Siguen por el costado, en la parte externa, ¿no? Es así, en la parte externa acá. No sé si se mira en la parte externa. O sea, siguen el pulgar, siguen, y en la parte externa doblan el brazo, ¿no? Doblan el brazo. Entonces ahí en esa parte externa todos se van a palpar y ustedes, por ejemplo, que son delgados, van a encontrar ahí su vena. Entonces, en esos casos es otro método de ligar más arriba. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen aquí, van a ligar más arriba, unos 10 centímetros más arriba. Y hacen el mismo procedimiento, ¿no? De dar unas palmaditas para que aparezca mejor la vena. Y en ese momento proceden también a hacer lo mismo. Entonces, por ejemplo acá, ¿no? Miren, este es el dedo pulgar. Siguen el dedo pulgar, pulgar así, acá, acá es donde les digo acá. Todos si se palpan, ahí están su vena. Pero una cosa es arteria que está más acá, más adentro, y otra cosa es la vena. Entonces, en personas delgadas, normales, ¿no? Que no sean deshidratados, que no sean ancianos, peso relativamente normal, entonces este es bien palpable esta vena. Entonces la ligadura es aquí, a este nivel. Entonces, cuando es gordito o cuando es difícil de ver a este nivel, buscamos este. Siempre, acuérdense que hay que buscar de la periferia hacia arriba, ¿no? Primero descartar en la mano, después pasar a este nivel donde ven ustedes acá. Dicen que esta es la vena del anestesiólogo, ¿no? A ver, pálpense el dedo pulgar y sigan, acá hay otra vena. A ver. Así, este es dedo pulgar y acá hay una venita. Pálpense todos. No es la arteria está para aquí. Entonces, ¿qué les dije? Que había acá la apófisis del hueso. La apófisis del hueso tenía una fosita y en la fosita está la arteria, que es para el lado palmar. Pero acá en este borde, en la parte casi dorsal ya, está la vena. Entonces, primero, la mano, ¿no? Esta parte de la mano, que es el dorso de la mano, primero. Segunda opción, a nivel de la muñeca. Tercera opción, a este nivel, miren acá, a este nivel. Y cuando no encuentren a ese nivel, se hace difícil, van acá a la de la flexura. Y van ligando más arriba, van ligando. Entonces, en esos casos, haciendo esas palmaditas, haciendo esa expresión, va a salir la vena. Ustedes van a hacer la prueba. En su casa, ustedes liguen con un guante, liguen sin apretar mucho, hacen como un rozón en el brazo, es como un rozón. ¿Por qué? Porque en el momento que cojan o sea, salga sangre y retiren el mandril, ustedes tienen que jalar del rozón del guante, inmediatamente se va a soltar el guante. Pero si ustedes hacen un nudo, cuando quieran soltar, no se va a soltar fácilmente. Entonces ustedes pueden hacer en la casa la prueba, con un guante se hacen una ligadura a este nivel y van a ver cómo aparecen estas venas dilatadas, las del dorso de la mano dilatadas. La parte lateral de la muñeca también.
Y acá a este nivel también está recorriendo la vena. Y si se ligan a ese nivel, también van a ver acá. Ahora, si supongamos ustedes se ligan y no ven, no hay diferencia, se hacen las palmaditas suavecitas sobre la mano y ahí van a ver cómo se hinchan las venas. Entonces, ese es el momento de canalizar la vena. Pero, ¿qué pasa si a pesar de todo esto no logramos, ¿no? Porque hay casos en que recurrimos al dorso de la mano, recurrimos a la muñeca, al antebrazo, al ángulo, intentamos, no podemos, o si vemos y hemos intentado, hemos fracasado y se ha extravasado, entonces sí hemos perdido esa oportunidad, ¿no? Nos vamos al otro brazo y también hemos perdido la oportunidad. Se da esos casos, se pide ayuda y en el caso de que sea una persona experta, va a conseguir. Pero a veces la persona experta también falla. ¿Por qué? Porque a veces nos toca pacientes con vasos sanguíneos frágiles. O sea, imagínense vasos sanguíneos frágiles, que ustedes apenas lo tocan, se revienta o se rompe y se extravasa. Todo eso puede suceder. Entonces ustedes tienen que tomar esa conducta. Intentar ustedes con la brándula más pequeña, porque si utilizan en esos casos una 18 que es más gruesa, es más posible que fracase. La 20 es un poco más delgada y en casos extremos que vean ustedes difícil, usar la más delgada que es la 22, la verde, que es la celeste, perdón. Entonces, de acuerdo a esas posibilidades, ustedes van a decir, siquiera voy a coger una vía delgada, ¿no? Peor es no tener nada, ¿no? Y a veces nos demoramos en pacientes media hora intentando y no se puede. Se llama a las personas expertas tampoco, no se puede. Entonces recurrimos a los pies. ¿En quién más hemos usado o se usa? Y van a ver en el hospital, en los pies, es en los niñitos. Por ejemplo, los niñitos tienen sus manitos gorditas que parecen algodón y es bien difícil, ¿no? O sea, entonces en ese caso se recurre a los pies. En los costados del tobillo, igual. O sea, ligan, primero hacen la expresión de la pierna, hacen la expresión para abajo, hacen la expresión y después ligan. Una vez que liguen, dan unas palmaditas, echan el alcohol, intentan canalizar también el pie. Esas son las posibilidades. Se ha visto en casos en que las personas expertas, 2 o 3 personas, recurren a un brazo, recurren al otro brazo, recurren al pie y no se puede. Hay casos en que son casos muy especiales, no es común. Entonces, en ese caso, se recurre a la canalización de la vía venosa central. La vía venosa central es a nivel del cuello, en la región cervical. Entonces esa es más para personas de mayor experiencia, ¿no? No, esa canalización no va a ser cualquier persona. ¿Por qué? Porque a nivel del cuello están grandes vasos. Por un lado puede haber hematomas, puede haber más complicaciones y en algunos casos ese método se puede perforar de repente el ápice de pulmón, ¿no? En casos extremos. Entonces, una de las complicaciones más puede ser picar, ¿no? La pleura o
o si no, producir hematomas, que después va a ser una complicación para el paciente. Entonces, la canalización de la vía venosa central a nivel de la región cervical generalmente son personas que tengan bastante asepsia. Entonces, pero también es bueno que lean la canalización de la vía venosa central para el lunes, porque es bueno que sepan que esa es una opción buena en caso de los pacientes muy delicados y pacientes que sí o sí necesitan una vía y no se puede, ¿no? Y por otro lado, es importante la canalización de la vía venosa central para transfundir aminas en caso de pacientes que van a estar, por ejemplo, en unidad de cuidados intensivos, van a estar con ventilador mecánico, van a estar con antibióticos, de repente la presión se les baja demasiado y el paciente no puede mantener sus funciones de la presión normal. Entonces hay que ponerle aminas o constrictores. Se recomienda la vía venosa central. ¿Por qué? Porque la vía venosa central es, como dice su nombre, central, más cerca del corazón, en un vaso más grande, y se impide que haya vasoconstricción periférica a nivel de las uñas, de los pies, ¿no? O que esa zona, al haber demasiada vasoconstricción, al final se produzca oclusión y esas zonas se pueden cruzar. También se ha visto que aún poniendo por la vía venosa central, por bastante tiempo puede pasar eso por el acúmulo de las aminas y llegar a ese extremo. Pero la recomendación siempre, si el paciente va a necesitar vasoconstrictores, tienen que ser por la vía venosa central. Entonces ya ese es un procedimiento más complicado en manos de una persona que sepa, ¿no? Ustedes van a leer entonces canalización de la vía venosa central para el día lunes. Es interesante y tiene que ir muy bien ese procedimiento. Entonces, esa sería los procedimientos o protocolos, las guías a seguir cuando nosotros queremos obtener una vía venosa. ¿Y la vía venosa para qué sirve? La vía venosa sirve para administrar líquidos, coloides y también administrar sangre, ¿no? Entonces, les he dejado esa tarea para que ustedes estudien hoy día, pero vamos a dejarla para el día lunes que viene, junto con la canalización de la vía venosa central. Entonces, toda vía venosa es para líquidos, coloides, sangre y fármacos. Acuérdense bien, la arteria no era para sangre, no era para coloides, solamente servía para medir la presión arterial invasiva y para obtener sangre y hacer el análisis de los gases arteriales y de los electrolitos. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Doctora, Sí. ¿la vía venosa también se utiliza para administrar cristaloides? Sí. La vía venosa central es excelente, ¿no? Para un paciente que está en la UCI, para un paciente que está varios días con intubación, para un paciente que está con sepsis,
que necesita, como les decía, fármacos o vasoconstrictores para mantener la presión arterial, el pulso. Y por ejemplo, si el paciente está chocado porque ha tenido un accidente, vamos a suponer, se ha cortado un vaso sanguíneo de importancia y está sangrando, la vía venosa central es importante porque a través de ella podemos poner líquidos, ¿no? Como son los coloides también, como es la poligelina y también la sangre. Es una buena vía, ¿no? La vía venosa central es una buena vía, una buena alternativa. Ahora, si no podemos colocar la vía venosa central porque simplemente no tenemos experiencia o no hay una persona de experiencia que haga, canalizamos la vena en el brazo, en la parte del ángulo del brazo, donde les mencioné. En el ángulo del brazo esa vena es más dilatada y está más cerca a la línea central, ¿no? Y a ese nivel podemos colocar un catéter más grueso. Y al hacer el catéter más grueso nos ayuda a que el paciente se recupere más rápido con la administración de coloides o la administración de sangre. ¿Alguna pregunta? Doctora, Sí. mencionó usted y también en el video que era importante que la aspiración cuando se tomaba la muestra de sangre venosa fuera lenta. ¿Y qué es lo que pasa si, por ejemplo, se haría sumamente rápido, por así decirlo, de golpe, la aspiración? O sea, cuando tú quieres sacar sangre, Claro, es bueno sacar suave. Siempre acuérdense, cuando están con vías, todo debe ser en forma suave. O sea, si ustedes quieren sacar así rápido, harta sangre rápido, quizás puedan hacerlo, ¿no? Pero el movimiento es muy brusco de todo el torrente sanguíneo, por un lado, y por otro lado, también se puede salir la vía. O sea, mira, lo más simple, ¿no? Se puede salir la vía, a pesar que está bien fijada. Segundo, se dice que cuando se saca muy rápido, hay lesión de los glóbulos rojos, ¿no? Lesión de los glóbulos rojos y una hemólisis. Igual, cuando ustedes tienen un paciente chocado y por A o por B tienen que poner la sangre con jeringa por la vena y el paciente se está muriendo, por decir, ¿no? Y ustedes colocan la sangre en forma brusca, también se dice que se produce lisis de los glóbulos rojos o de las paredes de los glóbulos rojos, como que hay hemólisis. Esa sería una de las causas también, pero en la práctica se ha visto de que es tan grave la situación del paciente en cuanto a la colocada, que a veces se recurre a la administración rápida por el hecho que uno introducir el líquido o introducir la sangre en forma rápida para que el paciente no se muera, ¿no? Entonces, en esos casos, por eso se dice que se coloca así en forma rápida. Es una con otra, ¿no? Pero la idea es de que todo lo que sea infusión rápida puede producir lisis de los glóbulos rojos y lo más visto es que en la rapidez o en la sacada muy rápida también se pueda salir la aguja. Si tenemos la opción, sí, muy bien. Si tenemos la opción de poder hacer en forma tranquila y en forma delicada y en forma suave, es mejor hacer. Pero siempre tener en cuenta que hay situaciones graves entre la vida y la muerte, como se dice, de que no nos da tiempo a tener esa delicadeza, ¿no? Pero tenemos que hacer todo con cuidado
Por ejemplo, fijar bien, si es posible, con una mano agarrar la aguja y con la otra embonar la jeringa y empujar. Son situaciones ya, imagínense situaciones caóticas, ¿no? El paciente se va a morir, es diferente. Pero si el paciente está en cuidados intensivos, pero no se va a morir, como se dice, todavía está estable, debemos hacer con cuidado siempre, ¿no? Tomar siempre el cuidado. Y tomar en cuenta que una vía endovenosa, igual que la arterial, se debe de cuidar, porque se puede, a pesar que es catéter de plástica, se ha visto que se mueve, se acoda. Nosotros fijamos con esparadrapo, fijamos bien, hemos hecho la prueba de retorno venoso, sale la sangre, pasa la sangre bien, no hay hematomas, no hay nada, y sin embargo, en determinado momento, puede ser después de horas o de un día, no pasa igual, ¿no? No pasa igual el líquido. Y sucede de que si ustedes sacan el esparadrapo para verificar, sacan el esparadrapo y se ve que esa bránula o ese catéter se había movido un poquito, se había salido un poquito y se acodó, o sea, se hizo un codo, de tal manera que se ha obstruido y no va a pasar. Entonces, en esos casos, como ustedes van a sacar el esparadrapo con mucho cuidado también, con un algodón o con una gasa limpiando, entonces ustedes se dan cuenta que se ha colado, enderezan, echan un poquito de alcohol, colocan bien en su sitio, si es posible, ya con la limpieza del alcohol todo, introducen y la ponen en su sitio, dependiendo si la zona está limpia también, pero siempre usan el alcohol y nuevamente vuelven a fijar, ¿no? Vuelven a fijar con el esparadrapo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si ustedes hicieron todo bien y de repente no pasa y cuando destapan el esparadrapo y van a mirar, se dan cuenta que la mitad de la aguja está afuera, ¿no? Hacen el procedimiento que les digo y ya la aguja no entra, ya se salió, ¿no? No entra y se está hinchando, ¿no? Se está extravasando también. Puede suceder esos casos también. Entonces, en ese caso, sí o sí, ya no se puede hacer nada, se retira. Se retira, se pone su algodón, encima su esparadrapo y se busca otra vía. Y hay otros casos en que estaba pasando bien, han hecho la prueba bien y de repente ya no pasa el líquido. Destapan igual, desconectan todo bien, desconectan el equipo de venoclisis y van a ver que ahí hay un coágulo. En algunos casos se recomienda no empujar el coágulo hacia adentro con jeringa, pero en algunos casos de repente no se ve coágulo y se puede empujar con un poco de cloruro de sodio y destaparlo, ¿no? Pero pensando que no hay coágulo. Pero si ven ustedes el coágulo evidente, agarran una aguja hipodérmica estéril, introducen y ahí jalan el coágulo. Entonces, de esa manera recuperan esa vena. Vamos a ver acá. A ver. En este caso, miren ustedes,
En ese momento no está con esparadrapo, ¿no? Recién le va a poner el esparadrapo. Pero imagínense ustedes que ya tenía esparadrapo, tenía todo, pasó ya un día, está pasando líquidos, viento, y de repente cuando ven ya no pasa líquidos. Entonces ustedes sacan el esparadrapo, todo, tienen en su mano un algodón con alcohol, limpian alrededor de la brándula, y acá, en este sitio de unión, que no se veía por el esparadrapo, acá van a ver el coágulo. Entonces ustedes pasan alcohol, agarran, desconectan a este nivel y con una aguja van a introducir en la parte celeste la aguja y van a sacar el coágulo. Se saca el coágulo y una vez que se saca el coágulo, ustedes ahí pueden usar con una jeringa y cloruro de sodio, unos 2 o 3 centímetros, conectan en la parte celeste, conectan a ese nivel y pasan ese cloruro de sodio y ahí destapan. Y ven que todo está bien, nuevamente conectan y ya está en su sitio otra vez. Doctora, disculpe, no se le está escuchando. No me di cuenta que la apagué. Muy bien que me han hecho bien. Ya. Ahora sí. Sí, Ahora ahora sí, sí. doctora. Ya, entonces vamos a seguir mostrando. Ya, entonces acá vemos que ya está fijada el catéter o bránula. Se ha fijado, ven, ese esparadrapo es una corbata, se hace como una corbata. Se pone debajo, en cruz, y encima se pone otro. En este caso está delgado, pero también se puede poner un esparadrapo que va de aquí hasta aquí, o sea, más ancho. Se coloca bien, se voltea esto y acá se fija también. De tal manera que si se mueve el equipo, ya no se sale, tampoco no se mueve esto, ¿no? A veces con el movimiento de la mano se puede salir también. O se mueve acá a este nivel, se hace ángulo, o por error, ¿no? Se eleva este catéter y acá se puede salir o se puede acodar o acá se puede doblar, como les decía. Entonces, cuando ustedes ya canalicen o van a canalizar una vía venosa, piden al personal que trabaja con ustedes
o si están solos, buscan una conexión. Esto se llama alargador o extensión del equipo de venoclisis, o alargador o extensión de la vía endovenosa. O sea, viene aparte, ¿ya? Extensión. ¿Y cuándo piden la extensión? Cuando van a usar una llave de doble vía o de triple vía. Esa es una llave y miren, acá hay una conexión con el catéter que va al brazo y acá hay una conexión con la llave y acá hay otra conexión con la llave. Entonces esa conexión va hacia arriba al equipo de venoclisis. ¿Cuándo vamos a usar esta llave? Cuando nosotros queremos dar tratamiento al paciente en forma de bolos. ¿Qué significa en forma de bolos? Que yo cargo un medicamento, puede ser, vamos a suponer, metamizol, en una y jalo de acá, ¿no? O sea, imagínense, tengo el metamizol en una jeringa. El metamizol es 2 centímetros. Imagínense una jeringa con 2 centímetros, pero el metamizol es espeso, ¿no? Es espeso y medio aceitoso. Entonces nosotros tenemos que diluir. Y sí se puede poner por la vena y no vamos a poner de frente. Nunca pongan de frente el metamizol, así puede haber hipotensión, puede haber... Entonces, el metamizol cargamos en una jeringa, por ejemplo, de 20. Conecto aquí, volteo la llave, es decir, al voltear la llave, cierro el caño de este lado y abro el caño para acá. Al abrir, ¿qué hago? Jalo cloruro de sodio. Y la jeringa de 20 que tenía 2 centímetros de metamizol, la disuelvo, el metamizol lo disuelvo con 20. Entonces, una vez que ya jalé el cloruro de sodio, esta llave o caño se puede decir, volteo y ya cierro la entrada de cloruro de sodio y abro para aquí, para la zona de la vena. Y los 20 centímetros que tenía en esta jeringa, empiezo a administrar al paciente en forma suave y lenta. Entonces, la infusión de medicamentos siempre es suave y lenta porque casi todos los medicamentos bajan la presión arterial, casi todos, no hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, la ketamina sube la presión arterial, un vasoconstrictor sube la presión arterial, pero de todas maneras hay que poner suave también. En cambio, el metamizol va a bajar la presión arterial. Imagínense si le coloco de frente, ¿no? Una descompensación en el paciente va a producir. No alergia, sino descompensación, porque la presión puede caer bruscamente. Entonces, ese es el manejo de esta vía. Entonces, esa vía la tienen para administrar en bolos, o sea, en una jeringa administro el medicamento. También me sirve esa llave para jalar un poco de cloruro y empujar a la vena para que no se tape. O cuando yo tenga sospecha que se ha tapado, jalo un poco de cloruro y suavemente empujo, y necesitaba ese empuje para destaparse. Pero si suavemente empujo y no se destapa, hago lo que les he manifestado, ¿no? Desconecto, abro y veo. De repente la brándula se ha codado, se ha doblado, se ha salido a la mitad, está por salirse, o hay un coágulo. Ese es el modo de tratar. Entonces, en algunos casos, esta vía puede estar en su sitio aparentemente y sin embargo también se extravasa. Se ha visto casos así, que aparentemente está en su sitio pero se está extravasando, entonces hay que sacarla.
Todo lo que sea medio raro y ustedes han comprobado, es mejor retirar. ¿Qué otra pregunta tiene? Doctora, ¿y en qué casos más, o sea, se tiene que tomar la decisión de poder quitar, o sea, de tener que quitar el catéter? Ya, el catéter, todo catéter que nosotros coloquemos a un paciente no debe estar más de 3 días. Esa es la. Entonces, ustedes, por ejemplo, administran o ponen un catéter a una persona, a un paciente, ponen la fecha, ¿no? Rotulan la fecha. Y a los 3 días se debe retirar porque más tiempo ya sí o sí produce infección. El que dura más es a nivel central porque ya es especial, tiene sus indicaciones que puede ser por más tiempo. En cambio, cualquier catéter extra o periférico, a los 3 días. Antes de los 3 días se retira cuando se extravasa, cuando se sale, cuando a pesar de que nosotros hacemos todo y el coágulo no sale, hay que retirarlo. En todos esos casos hay que retirar. Ahora, actualmente ha salido, en otro video les voy a enseñar la íntima. Es un catéter periférico, un catéter venoso, perdón, un catéter venoso que se puede poner a nivel periférico, que se llama íntima y puede durar 15 días, 20 días, hasta un mes. Teniendo en cuenta que cada catéter, por ejemplo, el normal es 3 días y la íntima puede ser 15 días incluso, entonces esas serían las indicaciones para cambiar. Pero siempre, siempre acuérdense de que si más antes de los 3 días o de los 15 días observan algo, tienen que retirar antes. A veces el dolor es una indicación. O sea, normalmente no debe doler. Entonces, el dolor es una indicación que puede ser que sea extravasado el catéter o también está haciendo flebitis. Entonces, es otras indicaciones para retirar el catéter. Ya, doctora. Doctora, yo tengo una Sí, pregunta con respecto a la vía venosa central. Eh, sí. Posible que durante la praxis de la vía venosa, o sea, cuando se inserte todo el catéter y eso, por una perforación del corazón, o sea, hay una perforación miocárdica. No, no. O sea, el catéter venoso central no tiene esa longitud como para atravesar el corazón, pero sí a través de ese catéter venoso central se puede colocar otro catéter, ¿no? Que es el catéter para hacer un estudio cardiológico con contraste. O sea, imagínense, ya tienen ustedes el catéter bien colocado, no llega al corazón, está bien con sus esparadrapos, bien colocado, todo está bien. Hay buen retorno venoso, hay buen pasaje venoso, todo, pero a través de ese catéter introducen un catéter más delgadito, lo introducen y va a llegar a la zona del corazón, que por ahí van a introducir sustancia de contraste para hacer estudios de corazón. Eso es diferente. Eso se llama cineangiografía o cateterización invasiva, ¿no? Para ver, hacer estudios. Pero el catéter venoso central que yo les estoy hablando no llega al corazón. Muchas gracias, doctora. De nada. Yo tengo otra duda. Sí, Sí, yo había leído un reporte de un caso en Colombia de una mujer que le habían hecho una canalización por vía venosa central y luego le habían encontrado la guía metálica retenida y anudada a nivel extravascular. Entonces mi pregunta era, ¿cómo podemos evitar que ocurra eso?
Sí, sí ha pasado eso. Se ha pasado eso de que de repente al hacer el procedimiento de la canalización, y ustedes van a leer eso de la vía venosa central, al poner, hay un catéter de metal que sirve de guía. O sea, nosotros ponemos la bránula o el catéter que es al final, que es plástico, pero para guiarnos bien hay que introducir un catéter de metal. Es, solamente se introduce para probar. Y una vez que ya estés en la línea venosa central, esa guía o ese metal se lo retira y se conecta a todos los dispositivos que van ahí permanentemente. Y esa guía de metal debe salir y ya desecharla. Entonces, en algunos casos, que son pues recontra estas o casos muy raros, esa guía de metal es rarísimo que se pueda partir, ¿no? Y se entre la mitad y al sacar solamente saquen la mitad. Ese es un caso muy raro. Pero siempre eso se debería dar cuenta el que hace el procedimiento porque al retirar siempre debe ser la retirada suave, 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 suave y salir. Pero si la retirada ha sido brusca y ha habido un stock de repente adentro con la misma bránula, de repente, por eso les digo, es bien raro que se parta. Y esa mitad ha quedado y va a circular. Y la otra, la peor, la más rara todavía, pero que todo puede suceder, es que al hacer el procedimiento no se ha retirado ese metal, ¿no? Que es grande, y se quede adentro y ese circula y se encuentre adentro, ¿no? Sí, son casos accidentales severos. Entonces, haciendo una ecografía o una tomografía se detecta rápido eso y se ve la forma como sacar, pues, ¿no? Porque sí, sí se ve eso. Pero la única explicación es que no se ha tenido cuidado, ha ocurrido el accidente al momento de usar el guiador de metal cuando se hace ese procedimiento. Gracias, doctora. Muy bien. Son casos raros, pero todo puede suceder. Igual cuando se hace la anestesia epidural, que también después van a ver, es otro curso también, pero también les puedo mostrar ahora. Se introduce un catéter igual, ¿no? Y cuando ya acaba la cirugía, acaba todo, ese catéter se debe retirar suavemente, ¿no? No debes de jalar fuerte, no debes de forzar, porque puede, como se dice, encontrarse con el bisel de la aguja que estaba adentro, entonces al encontrarse con el bisel y nosotros a retirar fuerte, se corta y quedarse un trozo del catéter en el canal vertebral, ¿no? Entonces, por eso todo va a ser suave. Si ustedes encuentran un stock o algo, no hacer a la fuerza porque se puede romper. Y siempre cuando tengan alguna duda, siempre les digo, pidan ayuda y a la persona que está al lado, decir eso me ha pasado, todo, hay que verificar, ¿no? Hay que verificar. A veces incluso los catéteres tienen sus líneas, marcadores para ver en pantalla de rayos X, ¿no? Entonces, cuando tú sospechas que se ha quedado adentro, traes rayos X o el arco en C, ¿no? Que son rayos X especiales en movimiento para ver el cuerpo extraño que se ha quedado adentro y podemos ver, ¿no? Y decir, se ha quedado adentro, ¿no? Pero a veces tampoco es fácil. Cuando hay sospecha de que se ha quedado un cuerpo extraño, se usa todo lo que le estoy diciendo y sin embargo no se logra ver, ¿no? Pese a que tiene sus marcadores, ¿no?
¿Alguna otra pregunta? Doctora, Sí, doctora, sí. bueno, estuve leyendo un poco sobre las soluciones cristaloides y coloides y tengo una duda. ¿Hay alguna diferencia muy fuerte entre ellas? Porque he estado leyendo y dice que no hay no hay mucha diferencia. A pesar de que los cristaloides son más baratos que los coloides, a veces dicen que los cristaloides son mejores o depende de la causa del déficit para poder utilizarlos. Así es. O sea, coloides sí que sí hay una diferencia bien importante es la presión osmótica que tiene el coloide. La presión o la osmolaridad del coloide es más semejante a la del plasma sanguíneo, entonces nos ayuda a mantener el espacio intravascular, aumentar la presión. En caso de un paciente que se desangra, un paciente que está con un shock hipovolémico. Y también tiene más electrolitos. Esa es la diferencia. Ahora, en cuestión de un sangrado, de un estado en shock, si no tienes coloide, pones cristaloide. También te va a ayudar, pero las diferencias entre el cristaloide y coloide son esas, ¿no? Esas son principalmente. Y como habrán leído, si ya es demasiado la pérdida de sangre, ya el paciente no va a ser suficiente eso, sino va a ser necesario la sangre, ¿no? Entonces ya pasamos a la administración de sangre. Si solamente es una bajada de presión por una diarrea, por ejemplo, náuseas y vómitos, todo, entonces cualquiera de los dos, como tú dices, podría ser efectivo, cualquiera de los dos. Pero si es por sangre, tenemos que poner sangre. En un comienzo, el cloruro o el coloide. Pero después tenemos que poner sí o sí sangre, ¿no? Porque la sangre es la que se está perdiendo. Pero las diferencias entre el cristaloide y el coloide son esas principalmente. Entonces, tener en mente así, ¿no? ¿Qué se está perdiendo? ¿Qué se está afectando al paciente? ¿Y qué tengo que poner? O sea, tener en mente eso, ¿no? Gracias, doctora. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Vamos a ver lo que han estudiado de cristaloides, coloides, simultáneamente la administración de la cateterización de la vía venosa central. Y ahí vamos a tratar también sobre cómo se administran los medicamentos, ¿no? Que va de la mano con todo lo que es administración por vía endovenosa. Va de la mano porque si bien es cierto que ustedes tienen una ampolla, dicen es intramuscular o endovenoso y piensan que endovenoso se debe colocar de frente, no es así, ¿no? Es necesario conocer que puede variar las funciones vitales otra, que el medicamento puede ser que no se coloque todo por la vía endovenosa, sea un medicamento que se coloque solamente la mitad, la cuarta parte, o hay que disolverla y poner solamente una parte. Entonces, no todo es igual. No, en la ampolla puede ser intravenosa, pero no es todo intravenoso, ¿no? De repente es de acuerdo a la dosis del paciente, todo es de acuerdo a las circunstancias.
Y saben bien de que por la vía endovenosa el efecto es rápido. Entonces los voy a dejar para que lean con tranquilidad, repasen bien lo que es administración de los líquidos, la canalización de la vía venosa central para el próximo lunes y vamos a revisar bien todo eso. Ahora dediquen el tiempo para ponerse al día y estudiar también el curso que ya el examen se acerca. Y entonces quedamos así. Si no hay otra pregunta, quedamos por ahora así. Entonces, hasta el día lunes. Doctora, ¿puede? Sí, diga. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Iban a hacer una pregunta, no sé. ¿Iban a preguntar a alguien? ¿Alguna pregunta? Según la calendarización, tienen examen el día 11 y nosotros tenemos la práctica el día 9. O sea, el miércoles va a ser su examen teórico. Entonces, el día 9 van a la tarea que les estoy dejando. Tienen tiempo para leer con calma. Y las cosas puntuales, ¿no? Las cosas puntuales, y ya las analizamos también acá, pero siempre, todo lo que ustedes lean, siempre lean tratando de entender bien, ¿no? Tratando siempre de imaginarse lo que están leyendo y ponerse en el caso que están con el paciente. Y es muy importante lo que hemos visto al comienzo de las prácticas del curso, la monitorización de las funciones vitales. Entonces, es importante todo ello en un paciente, ¿no? Monitorizar la respiración, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la forma de administrar los líquidos, la forma de administrar los fármacos. Y cada procedimiento que hagan ustedes tienen que estar chequeando si se mantiene como ustedes lo han dejado. Ustedes hicieron una buena canalización, fijaron bien con el esparadrapo, hicieron la asepsia, todo hicieron bien, pero tienen que controlar su obra, como se dice, no dejarla así nomás. Entonces, todo eso es parte de un tratamiento. Incluso siempre verificar qué cosa se pone por la vía endovenosa y qué cosa no se pone por la vía endovenosa, ¿no? Ha habido el caso extremo de un caso de una paciente que tenía una enfermedad larga, tuvo tratamiento por la vía endovenosa en forma larga también, un cuadro demasiado delicado, ¿no? Y los médicos lucharon bastante lucharon, bastante tiempo, meses, casi un año. Y el paciente, como no podía comer, tenía alimentación parenteral, es decir, perdón, alimentación enteral. Enteral quiere decir que tenía una sonda que entraba por la boca, iba al estómago y a través de eso le ponían una alimentación preparada. Ustedes ya también van a ver, todo eso van a ver en el futuro. Alimentación preparada, que viene ya preparada en bolsas blanca y se coloca por la sonda, que tiene buenos contenidos alimenticios, porque imagínense un paciente bastante tiempo con medicamentos, intubado y todo lo demás, la alimentación tiene que ir de la mano, ¿no? Entonces tenía alimentación por la vía nasogástrica o también orogástrica, que es lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Todo iba bien, meses, el paciente ya se iba recuperando, ya le sacaron la ventilación,
pero seguía con la alimentación por la sonda. ¿Y qué pasa? Todo tenía indicado como siempre en las hojas del cuaderno de enfermería también, igual, todo bien, ¿no? Y resulta que cambian de personal y viene un personal nuevo. Y el personal nuevo era sin experiencia, ¿no? Y agarra el alimento que era por la zona nasogástrica, lo pone por la vena, ¿no? Entonces imagínense, el producto que debería ir por la zona nasogástrica lo administra por la vena. Y el paciente se muere. O sea, toda la lucha que hicieron con el paciente durante meses, el paciente ya estaba saliendo y sin embargo sucede lo que sucede. Entonces, siempre su obra están haciendo, controlen, ¿no? Y si ven que hay un personal nuevo, al personal nuevo también indicar, ¿no? Entonces, puede suceder, o sea, todo es posible, ¿no? Que pueda suceder. Entonces, no es tanto que uno desconfíe, sino simplemente que asegure las cosas que vayan marchando como se están haciendo bien, que se siga manteniendo bien, y si hay un personal nuevo o desconocido que ingresa, tomar en cuenta de explicar de nuevo, ¿no? A veces puede pasar, o sea, todo puede pasar. Son casos de que, como se dice, ¿no? Se toma todo en cuenta, toda la cadena de control, y sin embargo, en algún momento puede pasar, ¿no? Ahora, nadie ha tenido la mala intención, no ha habido mala intención, no ha habido una intención mala, pero sin embargo ha habido un desconocimiento, ¿no? Y de repente una monitorización. Entonces, siempre, como les digo, si ustedes hacen algo o indican algo, siempre echen un vistazo, un control, sobre todo un control, una monitorización de lo que hacen. A veces es difícil, ¿no? Y mientras más pacientes haya, más casos haya, es más difícil también. Pero siempre estar pendiente. Entonces, hasta el día lunes nos estamos viendo. Tengan buen día. Hasta Hasta luego, luego, doctora. doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. A Hasta estudiar, luego, ¿ya? doctora. Hasta luego, hasta luego.